Supongamos que se te presenta un alma que dice que es del purgatorio. ¿Cómo puedes saber si está diciendo la verdad? ¿Cómo debemos actuar para prevenirnos de que no sea un demonio? ¿Y cómo podemos diferenciar un alma del purgatorio de lo que los exorcistas llaman un alma en pena? O sea, almas que por una razón misteriosa estarían atrapadas en la tierra sin poder hacer el camino hacia la luz. En este video vamos a hablar sobre las formas de identificar un alma del purgatorio, un alma en pena y un demonio, con recomendaciones muy prácticas diseñadas por exorcistas para que no te queden dudas. Primero, ¿existen estas cosas como apariciones de almas del purgatorio o almas en pena? ¿No serán siempre demonios los que se aparecen? El exorcista padre Vincent Lampert nos relata un caso muy explicativo. Una mujer comenzó a experimentar sucesos extraños en su habitación favorita. Los muebles se corrían, las fotos de boda con su ex marido muerto aparecían sobre la mesa, cuando ella la guardaba sistemáticamente, etc. Su matrimonio había terminado por la infidelidad de su esposo y ella le había espetado en la cara: «¡Que te pudras en el infierno!». Y este hombre enfermó y murió, pero antes le pidió perdón a su esposa, quien nunca lo perdonó. Entonces, ante estas manifestaciones en la casa de la mujer, tomó cartas en el asunto el exorcista Lampert y llegó a la conclusión que su esposo se estaba manifestando, que estaba en el purgatorio y había venido a pedir el perdón de su esposa y oraciones para salir de ahí. Entonces Lampert convenció a la mujer que perdonara a su esposo y que rezara por su alma. Y desde ese momento cesaron las manifestaciones sobrenaturales en su casa. Se terminó. Esto es uno de los tantos casos de intervención de los exorcistas discerniendo qué almas se están manifestando. Porque a veces sucede que cuando se manifiestan espíritus en las casas, no son demonios, sino almas que necesitan oraciones y misas para salir del purgatorio y lo vienen a pedir de esa forma. Y debemos tener claro que están en la tierra por un permiso de Dios. Esto mismo vale para los que los exorcistas llaman almas en pena o almas errantes. La segunda cosa que debemos discernir son las señales de que un alma nos está visitando. Los indicadores pueden ser sonidos extraños en la casa, olores asociados a una persona muerta, o canciones que oímos y recuerdan a esa persona cuando precisamente estamos pensando en ella. También que las cosas cambien de lugar, sentir su presencia, ver a la persona con el ojo de la mente, escucharla mentalmente, que aparezca en sueños y otra serie de coincidencias. Pero son pocos los casos en que la persona fallecida se muestra físicamente. El investigador de estos fenómenos, Raymond Moody, llegó a la conclusión que el 66% de las viudas y el 75% de los padres que tenían un hijo muerto tuvieron este tipo de manifestaciones. Impresionante, ¿no? Y los médicos y enfermeras que trabajan en hospitales sostienen que muchas personas le han informado que han sido visitadas por difuntos que incluso se paran al pie de la cama. Esto en general sucede poco antes de que la persona internada fallezca. Este tipo de apariciones le sucedieron a personas de relevancia, como por ejemplo el Dr. Carl Jung, famoso psicoanalista. Y a veces estas manifestaciones se dan en varias personas a la vez, lo que las hace mucho más veraces. Lo mismo que cuando la manifestación informa al ser humano vivo de cosas secretas que nadie podría haber sabido salvo él.
Y hay un caso impresionante que le sucedió a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien recibió la visita física y presencial de una mujer que ella sabía que había muerto. La llevó a su oficina, estuvieron hablando como si nada hubiera pasado, y para salir de duda la psiquiatra le hizo escribir una nota que luego comparó caligráficamente con la letra de la mujer muerta, y resultó que se trataba de la misma persona. Increíble, ¿no? En estos casos lo más importante para nosotros es determinar de dónde proviene el ser que se está manifestando. Si estamos frente a un demonio, a un alma del purgatorio o a las menos frecuentes almas en pena. ¿Cómo podemos distinguir entre un alma del purgatorio y un alma en pena? El motivo por el que se comunican estas almas del purgatorio o en pena es para pedir oraciones. Una pequeña oración por un alma del purgatorio puede significar un cambio drástico para ella, salir del sufrimiento para ir al cielo. Y ellas saben cuándo oramos por ellas, porque la Santísima Virgen ha dicho que las almas del purgatorio pueden vernos cuando oramos por ellas. Las almas del purgatorio nos dejan en general paz, alegría y esperanza cuando aparecen, mientras que las almas en pena son tristes, nos dan la sensación de desesperación y de frialdad, pero no de maldad. En ambos casos, estas almas no hacen manifestaciones aterradoras y se limitan a un sonido, una palabra, mover un objeto. Pueden sentirse pasos, golpes en las paredes y olores que no sean desagradables. Tampoco se involucrarán en un diálogo prolongado, sino que se centrarán en el pedido de ayuda o en la corrección de algún problema en particular. En general, no tienen una expresividad efusiva, se limitan a pedir ayuda. No atacan a las personas, no tienen aversión por las cosas religiosas o sagradas, no maldicen, y desaparecen luego que se ofrecen misas y oraciones por ellos. En casos con estas características, nuestro diálogo debe ser limitado por las dudas de que aún seguiremos teniendo duda si es una entidad demoníaca o no. Nuestra pregunta o nuestro diálogo deberá ser: ¿qué quieres de mí? Y si pide oraciones, misas y sacrificios, hacerlo, porque esta alma vino dirigida por Dios hacia nosotros para pedirnos eso. No se deben llamar o invocar a las almas del purgatorio o en pena, porque no se sabe qué espíritu se va a presentar. Esto es considerado por la Biblia el pecado de nigromancia. Se puede aceptar la relación con un alma del purgatorio o un alma en pena cuando ella se manifiesta primero, como lo han hecho con diversos santos y místicos como el Padre Pío y María Sima, por ejemplo, pero nunca invocarlas en oración o a través de la Ouija o el espiritismo. Y ahora, ¿cómo es la forma en que se manifiestan los demonios? Los demonios se manifiestan para generar miedo y angustia, y a veces se presentan diciendo que son almas de difuntos que se han suicidado o han sido asesinados. Se manifiestan a través de sombras que a veces flotan y dejan un humo negro que no se va. En ocasiones viajan por la casa pasando por debajo de la puerta y atravesando paredes. Y son manifestaciones que pueden ser vistas por varias personas. También se puede oír ruido como de varias personas hablando entre sí y discutiendo. Manifestaciones también como gruñidos de animales y olores fétidos. En ocasiones, estas manifestaciones llaman a la persona por su nombre, y a veces se manifiestan en pesadillas que persisten y en largos insomnios. Este escenario se puede complementar con heridas que aparecen en las personas, ideas negativas e incluso suicidas, y discusiones absurdas que salen de la nada con las otras personas que viven en la casa, en el hogar. Y destrucción
u ocultamiento de imágenes sagradas. Si suceden estas cosas, hay que abstenerse de tomar contacto con estos seres que se aparecen. Cuando tengamos una manifestación con las características que dijimos, que tienen las demoníacas, hay que rociar con agua la casa, agua bendita, orar y consultar con un sacerdote para que lo derive a un exorcista. Y ahora te quiero preguntar si te han sucedido manifestaciones que podrían ser de almas del purgatorio o almas en pena o incluso demoníacas. ¿Te ha pasado? ¿Y qué has hecho? Y finalmente me gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Foros de la Virgen María y hagas clic en la campanita de notificación para recibir el aviso de los videos que lanzamos.